A veces, los recuerdos más hermosos viven en las palabras de un anciano. Pero cuando nadie los escucha, el eco del tiempo se encarga de hacerlos llorar. En un pequeño pueblo escondido entre montañas y caminos de tierra, vivía don Román, un abuelo de alma noble, de esos que conservan la mirada serena aunque la vida les haya robado tanto. Su mayor tesoro no eran las monedas guardadas en una vieja caja, sino las historias que llevaba en el corazón. Cada tarde, sentado frente a su casa, contaba relatos de su juventud, amores imposibles, lluvias que parecían eternas y promesas que el viento no se llevó. Pero con los años, su voz fue perdiendo público. Sus hijos se fueron a la ciudad, y solo su nieto, un joven llamado Elías, inquieto y curioso, quedaba a su lado. Hasta que un día, incluso él empezó a reírse de aquellas historias. «Abuelo, ya nadie cree en esas cosas», le decía con desdén mirando su teléfono. Don Román solo sonreía, con el alma cansada, porque aunque su nieto no lo sabía, cada historia que contaba tenía un pedazo de su vida, y también una lección que el tiempo, algún día, le enseñaría a recordar. Y ese día llegó. En aquel pequeño pueblo, donde las calles de tierra se llenaban de polvo dorado al atardecer, y las campanas de la iglesia marcaban las horas con un ritmo antiguo, vivía don Román. Viudo desde hacía más de 10 años, había aprendido a convivir con la soledad, como quien convive con un viejo amigo que no se queja, pero tampoco consuela. Su esposa, doña Amelia, había sido la luz de su vida, y aunque sus recuerdos lo acompañaban cada día, el silencio de la casa era un recordatorio constante de lo que había perdido. Don Román no tenía riquezas materiales, pero su corazón estaba lleno de memorias que conservaba con celo. Sus manos arrugadas habían trabajado la tierra, reparado techos y construido muebles que ahora crujían suavemente con el paso del tiempo. Cada objeto en su hogar contaba una historia. La silla donde su esposa cosía vestidos para sus hijos, la mesa donde compartían cenas sencillas y las fotos polvorientas que retrataban risas de días que parecían eternos. Cada mañana, antes de que el sol despertara completamente, don Román recorría el patio de su casa y saludaba a los vecinos con una sonrisa cálida. A veces, se detenía frente al molino antiguo, donde los niños del pueblo solían jugar, y dejaba que los recuerdos lo inundaran. Su primer beso con Amelia, la primera bicicleta que le regaló a su hijo mayor, la voz de sus nietos corriendo entre los olivos. Su nieto Elías, un joven de 16 años con una risa rápida y curiosa, solía acompañarlo en estas caminatas matutinas. Al principio, escuchaba con atención, maravillado por los relatos de un abuelo que parecía saberlo todo del mundo. Pero con el tiempo, la impaciencia y la atracción por el teléfono y los videojuegos empezaron a nublar su interés. Aún así, había días en que su mirada se suavizaba, y por un instante, volvía a conectar con aquellas historias llenas de vida y enseñanzas. Don Román se conformaba con esos pequeños momentos, aunque su corazón anhelara más. Se levantaba cada día con la esperanza silenciosa de que Elías comprendiera que cada relato no era solo entretenimiento, sino un pedazo de su alma, un legado de amor y memoria. Entre risas, miradas y silencios, el abuelo enseñaba sin imponer, mostrando la paciencia que solo la vida de alguien que ha amado mucho y perdido más puede dar. El pueblo entero lo conocía como el narrador, el hombre que, con voz suave y pausada, podía hacer que hasta la brisa se detuviera a escuchar. Pero incluso los narradores necesitan ser escuchados, y don Román empezaba a sentir que su tiempo de audiencia se desvanecía. Sin embargo, él guardaba la certeza de que la vida, de alguna forma, devolvería aquello que parecía perdido, aunque nunca imaginó que la lección llegaría de la manera más inesperada, a través de las lágrimas de su propio nieto. El amanecer en el pueblo llegaba lento, como si cada rayo de sol tuviera que acariciar la tierra antes de que los habitantes despertaran. Don Román salía siempre a la misma hora. Sus pasos crujían sobre la grava del camino, mientras saludaba a los vecinos con un gesto suave de la mano. «Buenos días, abuelo»,
le gritó Mariana, la panadera, mientras abría la puerta de su pequeña tienda. «Buenos días, Mariana», respondió con voz cálida, ajustándose el sombrero. «Hoy parece que será un día tranquilo, ¿no crees?» Elías, como cada mañana, lo acompañaba con los brazos cruzados, la cabeza inclinada hacia su teléfono. Aún así, algunas palabras escapaban de sus labios. «Sí, abuelo», respondió distraído sin mirar a los ojos. Don Román no se quejaba. Había aprendido a leer entre las pequeñas grietas del interés de su nieto. Sabía que, aunque parezca desinteresado, cada pequeño gesto contaba. Al llegar a la plaza del pueblo, el abuelo se sentó en el banco de siempre, aquel que había visto generaciones de niños crecer entre sus ramas de jacaranda. Sacó un pequeño cuaderno gastado y comenzó a escribir algunas anotaciones. Historias que quería contar, recuerdos de su esposa, frases que un día podrían ser útiles para alguien que aún quisiera escuchar. «Abuelo, ¿otra historia hoy?», preguntó Elías con un tono que mezclaba curiosidad y fastidio. «Si quieres, sí», dijo don Román sonriendo. «Hoy te contaré sobre el día en que tu madre aprendió a montar bicicleta sin rueditas». El nieto rodó los ojos pero se acomodó a su lado. Mientras el abuelo hablaba, su voz fluía como un río tranquilo, describiendo cada detalle, el olor de la tierra mojada, la risa de su hija cuando cayó sobre la hierba, la paciencia de don Román enseñando sin levantar la voz. Elías, al principio distraído, comenzó a imaginar la escena. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Al mediodía, don Román preparaba la comida con cuidado. Cortaba las verduras y sazonaba la carne mientras escuchaba a su nieto murmurar alguna que otra queja sobre la escuela. La cocina olía a guiso casero, a pan recién horneado, a recuerdos que él sabía que un día desaparecerían si nadie los preservaba. «Abuelo, ¿por qué cuentas siempre lo mismo?», preguntó Elías con un dejo de impaciencia. Don Román soltó una risa baja, mezclada con nostalgia. «Porque lo importante no es lo que se repite, sino lo que aprendes cada vez que escuchas». Se sentaron a la mesa en silencio. La luz del sol entraba por la ventana y dibujaba sombras sobre las paredes llenas de fotos familiares. Don Román veía en cada imagen la vida que había construido, los momentos de felicidad que aún persistían y la paz que encontraba en su rutina. Por la tarde, caminaban hacia el río que atravesaba el pueblo. Don Román señalaba los peces que saltaban en el agua, los juncos que se mecían con el viento y las aves que regresaban a sus nidos. Elías lo seguía, a veces escuchando, a veces absorto en su teléfono. Pero incluso en el silencio, había complicidad. Un gesto, una mirada compartida, un recuerdo que se tejía entre los dos sin palabras. Cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, don Román regresaba a casa con Elías a su lado. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de una noche tranquila. El abuelo preparaba la cena y Elías lo ayudaba, aunque de mala gana. Entre risas y alguna que otra discusión ligera sobre quién lavaría los platos, la calma del día se asentaba como una manta suave. Era un mundo sencillo, lleno de pequeñas alegrías y silencios cómodos. Don Román sabía que la vida no siempre era así de amable, pero por ahora quería disfrutar de estos momentos, porque cada día con su nieto era un regalo que nadie podía arrebatarle. Aunque el tiempo y la incomprensión estuvieran al acecho, como sombras que se alargan al caer la tarde, mientras la noche caía y el pueblo se sumía en un silencio profundo, don Román se sentó junto a la ventana, mirando la luna reflejada en el río. Pensó en su esposa, en sus hijos, en Elías y en todas las historias que aún quedaban por contar. Sabía que alguna de ellas, un día, tendría que enfrentar la incomprensión, la burla y quizá la traición. Pero por ahora, el corazón del abuelo latía tranquilo. Estaba en paz con el presente, disfrutando de la calma antes de la tormenta. Los días seguían su curso en el pueblo, pero algo comenzó a resquebrajar la tranquilidad de don Román. Elías, que antes escuchaba con curiosidad los relatos del abuelo,
empezó a mostrarse impaciente, burlón y distante. Lo que antes era una chispa de complicidad, ahora se tornaba en un muro invisible entre ellos. Una tarde, mientras don Román relataba cómo su esposa había salvado a un gato, atrapado en un árbol, Elías soltó una carcajada que resonó como un golpe seco en el corazón del abuelo. «Abuelo, ¿en serio? ¿Todavía crees en esas cosas?», dijo lanzando su teléfono sobre la mesa y apoyando la cabeza en las manos. Don Román lo miró en silencio, sintiendo cómo un frío desconocido recorría su espalda. No era la primera vez que Elías se burlaba, pero cada vez dolía más. «Elías, esas historias son parte de nuestra familia», respondió con voz suave, intentando no dejar que la tristeza se escapara. «Cada palabra tiene un pedazo de nuestra vida». «Bah», Elías se levantó bruscamente. «Solo son cuentos viejos, cosas de abuelos aburridos. Nadie cree en eso hoy en día». El abuelo cerró los ojos por un instante, respirando hondo. El silencio llenó la habitación. Cada palabra de su nieto golpeaba más fuerte que cualquier tormenta. Recordó a su esposa, a los hijos que habían crecido lejos, y a las promesas de que los lazos familiares serían eternos. Todo parecía desmoronarse frente a sus ojos. Esa misma tarde, en la plaza del pueblo, mientras don Román intentaba contar otra historia a los vecinos que pasaban, Elías se acercó con una sonrisa burlona y dijo: «Abuelo, ¿vas a empezar otra vez con tus historias tristes? Vamos, que nadie tiene tiempo para eso». Los vecinos se sintieron incómodos. Algunos bajaron la mirada. Don Román sintió que la vergüenza se mezclaba con el dolor, pero no replicó. Solo bajó la cabeza y murmuró para sí mismo: «Todo lo que he vivido, todo lo que he amado, ¿ya no vale nada?». Al regresar a casa, el silencio entre abuelo y nieto era más pesado que cualquier tormenta. Elías se encerró en su cuarto, golpeando la puerta con un portazo que resonó en las paredes del hogar. Don Román se sentó en la mecedora, mirando la ventana y escuchando el eco de sus propias historias vacías. Los días siguientes fueron iguales. Cada intento de compartir un recuerdo se encontraba con risas, desprecio o indiferencia. El abuelo comenzó a sentir que su voz se apagaba antes de llegar a los oídos de quien más quería. Una tarde lluviosa, don Román decidió llevar a Elías al río, el lugar donde solían caminar y conversar. La lluvia caía en finas hebras, empapando sus ropas, pero el abuelo quería intentar una última conexión. «Mira, Elías», dijo señalando el agua que corría entre las piedras, «cada gota de este río tiene su historia. Algunas vienen de lejos, otras se mezclan con lo que pisan y viven, y todas forman algo más grande». «¡Abuelo!», exclamó Elías con impaciencia, siempre hablando en enigmas. «Nadie se va a poner a pensar en el río, ¿de acuerdo?». Don Román suspiró. La tristeza le llenó los ojos. Por un momento, sintió que el mundo entero lo abandonaba y que la burla de su propio nieto era el clavo que cerraba el ataúd de su paciencia. Esa noche, mientras Elías dormía, don Román se sentó junto a la ventana y escribió en su cuaderno: «Tal vez algún día comprendas que estas historias no son cuentos, son recuerdos de quienes fuimos. Pero hasta entonces, seguiré contándolas para mí, aunque solo la luna me escuche». Al día siguiente, la traición tomó un nuevo giro. Elías, en un acto que cortó aún más profundo, comenzó a contar esas historias frente a sus amigos, pero con exageraciones, burlándose de cada personaje, de cada emoción, de cada enseñanza que don Román había compartido durante años. «Y entonces mi abuelo pensó que podía enseñar a volar a los pájaros», reía Elías, mientras sus amigos estallaban en carcajadas. El abuelo, que pasaba por la plaza, escuchó la escena desde la distancia. Cada palabra que su nieto pronunciaba lo atravesaba como cuchillos invisibles. El corazón de don Román latía lento, cargado de una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que no podía reprenderlo sin empeorar la herida, y también entendía que la lección que su nieto necesitaba aprender no podía ser forzada. Aquella tarde, don Román volvió a su casa en silencio, sin mirar atrás.
Se sentó frente a la ventana, observando cómo la lluvia mojaba las calles vacías. La traición de quien más amaba le dolía como un eco que no se apagaba. En su mente, una pregunta repetitiva lo atormentaba. ¿Cómo puede alguien tan cercano burlarse del corazón de quien lo ama incondicionalmente? Y así, entre la burla, el desprecio y la indiferencia, don Román comprendió que la vida, a veces, nos enseña las lecciones más duras a través de quienes más queremos, que el amor no siempre protege del dolor, y que incluso los lazos familiares pueden romperse cuando la ignorancia y la impaciencia se apoderan del corazón. En el fondo, él sabía que Elías algún día lloraría estas historias, aunque todavía faltaban muchos años para ese día. Y mientras tanto, don Román decidió guardar silencio, mantener la dignidad y esperar porque la justicia de la vida rara vez falla, y el tiempo siempre encuentra la manera de equilibrar lo que ha sido herido. Aquella noche, el viento golpeaba las ventanas de la casa de don Román, como queriendo recordarle que el tiempo no espera a nadie. Se sentó en su vieja mecedora, con el cuaderno abierto sobre sus piernas, observando la luz mortecina de la lámpara. Cada palabra escrita parecía pesar más que el plomo. Durante semanas, había intentado acercarse a Elías, hablar, mostrarle la importancia de las historias, transmitir la esencia de una vida llena de amor y sacrificio. Pero cada intento se encontraba con indiferencia o burla. La tristeza se había transformado en un dolor silencioso, profundo, un vacío que le rozaba el alma. «No puedo seguir así», murmuró para sí mismo. «No puedo enseñar si nadie quiere aprender, y no puedo obligar a alguien a valorar lo que yo llevo en el corazón». El pensamiento de abandonar su rutina y su casa, ese refugio lleno de memorias, no lo llenaba de miedo, sino de una extraña paz. Sabía que el verdadero legado no dependía de la aceptación inmediata de su nieto, sino de la integridad con la que había vivido y amado. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se iría del pueblo, aunque no demasiado lejos, pero lo suficiente para que Elías comprendiera, con el tiempo, lo que significaban sus palabras y gestos despreciativos. Antes de dormir, escribió una carta. Sus manos temblaban, no por duda, sino por la intensidad del amor que aún sentía. Elías, si alguna vez lees esto, espero que comprendas que no guardo rencor. Solo deseo que un día aprecies lo que siempre estuvo frente a ti. Historias de amor, de lucha y de vida que conté para que entendieras quiénes somos. Ahora necesito encontrar mi paz, y para eso debo irme. Cuando crezcas, quizás estas palabras te hagan llorar, y entonces quizás entenderás. Dejó la carta sobre la mesa, junto a la foto de su esposa y los recuerdos de toda una vida. No necesitaba más explicaciones, no buscaba confrontación. Solo quería proteger su corazón y su dignidad. Al amanecer, con su bastón en mano y la mochila ligera al hombro, don Román salió de la casa. Caminó por las calles del pueblo, despidiéndose con silencios y gestos de respeto de quienes lo conocían. Nadie dijo una palabra. Todos comprendían que algo importante estaba ocurriendo, aunque no podían adivinar cuánto dolía en su interior. Elías, al despertar, encontró la carta y la foto, pero no vio al abuelo. Corrió hacia la puerta gritando, pero solo escuchó el eco de sus pasos alejándose. La confusión y el miedo se mezclaron con una sensación extraña, un vacío que antes no había sentido. «Abuelo, no te vayas», gritó sin saber si sus palabras eran para reclamar, suplicar o llorar. Don Román se detuvo unos metros más adelante. Volteó un instante y solo sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban tristeza. Sí, pero también serenidad. Sabía que la lección no podía darse antes de tiempo. Debía esperar a que el corazón de Elías madurara para comprender el valor de cada historia. Durante días, don Román buscó refugio en un pequeño rincón fuera del pueblo, donde la naturaleza lo envolvía y la memoria de su esposa parecía acompañarlo en cada brisa. Allí escribía nuevas historias, tejía recuerdos y aprendía a aceptar que algunas heridas solo sanan con distancia y tiempo. El silencio se volvió su compañía más fiel.
Cada palabra que antes compartía con Elías, ahora la dirigía a las hojas, pero con la certeza de que no se perderían, porque las historias, como los sentimientos auténticos, siempre encuentran la manera de sobrevivir, aunque nadie las escuche en el momento. En su corazón, don Román sintió algo que no había experimentado desde hacía años: paz y libertad. La tristeza persistía, pero ya no era un dolor destructivo. Se había transformado en sabiduría, en la aceptación de que el amor verdadero a veces duele, y que la lección más grande que podía dejar a su nieto no era la palabra inmediata, sino la ausencia silenciosa que enseñaría a valorar lo perdido. Esa noche, bajo un cielo estrellado y el murmullo del río cercano, don Román comprendió que la vida, aunque cruel, también tiene su forma de justicia. El tiempo siempre devuelve lo que fue ignorado, y el corazón, tarde o temprano, llora lo que no supo valorar. Pasaron los años. Elías creció rápido, como suele hacerlo la juventud, sin darse cuenta de la ausencia que llevaba dentro. La burla y la indiferencia hacia su abuelo se habían convertido en un peso invisible que ahora comenzaba a dolerle en silencio. La vida, implacable y sabia, había empezado a darle lecciones que no podía ignorar. Un día, ya casi un adulto, Elías recibió una carta inesperada en su buzón. No tenía remitente. La abrió con manos temblorosas y descubrió un sobre antiguo, con la letra inconfundible de don Román. Dentro, un mensaje que había permanecido guardado durante años. Elías, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha pasado. Espero que hayas aprendido a escuchar, aunque solo sea ahora, cuando el eco de lo perdido te golpee. Las historias que despreciaste, las palabras que no quisiste comprender, fueron siempre para ti. No busques culpas. Solo comprende que la vida enseña tarde, pero enseña. El corazón de Elías se encogió. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, mientras recordaba cada momento en que había reído de su abuelo, cada palabra cruel que había dicho, cada gesto de desprecio que había ignorado el amor silencioso que lo rodeaba. Decidió volver al pueblo, a la casa que había dejado atrás hacía tantos años. Las calles le resultaban familiares y extrañas a la vez. Los árboles que habían visto su infancia ahora parecían custodiar sus recuerdos, como si el tiempo los hubiera vuelto testigos silenciosos de su arrepentimiento. Al llegar a la casa de don Román, encontró el lugar vacío. La mecedora seguía en la misma posición, el cuaderno de historias estaba sobre la mesa, y una foto de su abuelo sonreía desde el marco. No había señales de don Román, pero la presencia de su voz y sus recuerdos se sentía en cada rincón. Elías se arrodilló frente a la foto, con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas cayendo sin control. Murmuró palabras que habían estado atrapadas durante años. «Abuelo, lo siento. No supe valorar lo que me diste, no entendí tus historias ni tu amor, pero ahora lo siento, de verdad». El viento pareció moverse entre las paredes, como si respondiera a sus palabras, y un silencio profundo lo envolvió. Esa noche, Elías comprendió que el dolor de la ausencia no era solo por perder la presencia de don Román, sino por haber ignorado su sabiduría, por no escuchar el alma de quien siempre lo había amado sin condiciones. Días después, se enteró de que don Román se había mudado a un pequeño rincón cerca del río, donde la naturaleza lo abrazaba y la vida continuaba con calma. Fue allí donde finalmente se reencontraron. Elías corrió hacia él, dejando que las lágrimas cayeran libremente, y don Román lo recibió con un abrazo silencioso, lleno de perdón y comprensión. «Abuelo», sollozó Elías, «nunca debí burlarme, nunca supe lo valioso que eras». Don Román solo lo miró, con la serenidad de quien ya había vivido el dolor, pero también la sabiduría de quien entiende que la vida, tarde o temprano, devuelve lo que se ignora. «Elías», dijo finalmente, «las historias no solo se cuentan para ser escuchadas, se viven, se sienten, y cuando llega el momento se comprenden. No es tarde, si aprendes del corazón». El joven lloró abrazando a su abuelo.
entendiendo finalmente que cada historia, cada gesto y cada palabra de don Román era un tesoro que no se podía recuperar después de perderlo. Y aunque los años de desprecio habían dejado cicatrices, la justicia del destino había llegado. La lección, ahora, estaba escrita con lágrimas y reconocimiento. El pueblo entero parecía observar en silencio, como si las montañas y el río celebraran aquel momento de redención. La vida había hecho justicia, no con castigo, sino con enseñanza. Y Elías aprendió, finalmente, que lo que se desprecia con burla, tarde o temprano regresa en forma de vacío, arrepentimiento y lágrimas. La vida, a veces, nos muestra que las lecciones más valiosas no llegan cuando queremos, sino cuando estamos listos para comprenderlas. Don Román enseñó con paciencia y amor, incluso cuando su nieto lo ignoraba o se burlaba de sus historias. Y Elías, como muchos de nosotros, tardó años en entender que lo que parecía trivial era en realidad un tesoro. La memoria, el amor y la sabiduría de quienes nos anteceden. Cada gesto, cada palabra, cada historia que alguien comparte con nosotros lleva consigo una parte de su alma. Y cuando despreciamos esas enseñanzas, dejamos un vacío que no se llena con dinero, orgullo ni tiempo. Solo la comprensión, el arrepentimiento y la humildad pueden reparar lo que se ha roto. El dolor de Elías, al final, fue la consecuencia natural de su propia indiferencia, pero también fue su oportunidad de aprender, de reconocer que la justicia no siempre llega de inmediato, y que la vida tiene formas silenciosas de enseñarnos lo que es importante. No hay mayor castigo que la ausencia de quienes amamos, ni mayor enseñanza que el arrepentimiento que llega demasiado tarde. Es en los momentos de reflexión, en los silencios de nuestra propia conciencia, donde comprendemos realmente el valor de lo que tuvimos y dejamos ir. Las historias de don Román no solo eran relatos de su pasado, sino mensajes de amor eterno, advertencias silenciosas y lecciones que la vida quería que Elías aprendiera. Y así, queridos amigos, aprendemos que cada relación, cada historia y cada gesto de cariño tiene un valor que no siempre reconocemos al instante. La vida no castiga, enseña. Y a veces nos golpea con la ausencia, con el vacío y con el llanto, hasta que comprendemos que el tiempo perdido nunca regresa. Que esta historia nos recuerde a todos. No ignoremos a quienes nos aman. No despreciemos los recuerdos de quienes nos enseñan y no demos por sentado el tiempo con quienes hacen nuestra vida más rica. Porque cuando falten, las lágrimas serán el precio de nuestra indiferencia. Soy don Ernesto y estas son las historias que la vida deja grabadas en el alma. A veces, quienes más amamos no nos comprenden, y los años nos enseñan lo que la indiferencia nos roba. Nunca olvides escuchar, valorar y cuidar a quienes te dan amor en silencio, porque cuando falten solo quedarán las lágrimas y el eco de lo que no supimos comprender. Gracias por acompañarme en este viaje entre recuerdos, emociones y lecciones de vida. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre habla más fuerte que las palabras.